sobre el sexismo, we use the same verses and quotes from Bible and Spirit of Prophecy. estábamos usando las mismas citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía That we have been using for years, que hemos estado usando antes, but with a different perspective. pero con una perspectiva diferente. Because something we tend to do is separate things. Porque una cosa que tendemos a hacer es separar las cosas. Like if there is something talking about the Sunday law, Por ejemplo, si hay algo que habla sobre la ley dominical, this is important. esto es importante. Not talking about sexism or racism. No estoy hablando sobre el sexismo o el racismo. But we need to understand Lo que necesitamos entender that Ellen White, when she was reading her newspaper, es que Elena de White, cuando ella estaba leyendo sus diarios, she identified the sins of noticias, Babylon in 1850, ella definió qué eran los pecados de Babilonia and then en 1850 the Sunday law in 1884. y después la ley dominical en That was not written 1844. anywhere in the Bible, No, ella no leyó ningún versículo but de la Biblia, she knew how about the principle of the sins of Babylon. pero ella sabía sobre los principios de los pecados de Babilonia. And what we should do today is to see the same principles she used to identify the sins of Babylon. Y lo que necesitamos hacer hoy es usar los mismos principios que ella para identificar los pecados de Babilonia y aplicarlos para nuestro tiempo. So then we talk about why we are going to choose to have more light in our time. Entonces, necesitamos tener más luz en nuestro tiempo. Like, are we going to choose? What we are going to choose between Bible, Spirit, Prophecy, or science? ¿Vamos a elegir al espíritu de profecía o a la ciencia? And what I was saying yesterday is that Moses wrote the 5 first books in Bible. Y lo que estaba diciendo ayer es que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia Sinai, después del monte Sinaí, and all the prophets in Bible in the Old Testament y todos los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, use this as a reference to write what they are reading in their time. los usaron estos libros como referencia para su tiempo. So they stopped in time for more than 840 and 890 years. Entonces pararon en el tiempo por 890 años. So the next thing I'm going to talk about is the study of the human body. Entonces lo siguiente que la otra cosa que voy a estar hablando ahora es del cuerpo humano. Studying the natural world, we have this amazing opportunity to see more deeply who God is. Estudiando el mundo natural tenemos una oportunidad increíble de ver quién es Dios. Bible and Spirit Prophecy are in agreement about nature being a way to prove about his existence. La Biblia y el Espíritu de Profecía explican la naturaleza de Dios And about his love. y su amor. Because in nature we can see some of his work to save the humankind. Y en la naturaleza podemos ver su obra para salvar a la humanidad. Y lo más importante, Studying the human body, estudiar el cuerpo humano, which I said yesterday, it was God's masterpiece.
lo cual yo dije ayer que era la obra maestra de Dios. would show us more about who he is because we are his image. Nos muestra más acerca de quién es Dios porque nosotros estamos hechos en su imagen. John 4:24 En Juan 4:24 says that God is a spirit. dice que Dios es espíritu. I'm not saying that we are the primary thing that makes us being God's image is our body. La, no digo que la cosa principal que nos haga ser What I'm saying is, de Dios sea it's not nuestro because we have a cuerpo, body that we are the first reason to be God's image, but what we are inside our brain, who we really are. no estoy diciendo que nuestro cuerpo sea la principal razón de ser a la imagen de Dios, sino que nuestro cerebro, lo que somos por We dentro. know our bodies is the house in which we live. Porque sabemos que el cuerpo es la casa en la que nosotros vivimos. And and can make sense understand studying the human body Y al estudiar el cuerpo humano, more about the laws of nature and how it's related to the God's commandments. entendemos mejor las leyes de la naturaleza y cómo se relacionan con los mandamientos de Dios. Because the natural is always demonstrating about something about the spiritual. Porque lo natural siempre está demostrando algo acerca de lo espiritual. And in this moment, we are going to study about the human brain. Y en este momento vamos a estudiar sobre el cerebro As humano. Elder Tess did in Germany, in the last camp meeting, Germany, Y como la hermana Tess había dicho en el campamento, en el seminario de Alemania, talking about this progressive path in Bible and Spirit of Prophecy, hablando sobre el camino progresivo de la Biblia de Espíritu y Profecía, in relation to the subject of sexism and racism, en relación al asunto del sexismo y el racismo, we need to understand that science is not perfect. nosotros necesitamos entender que la ciencia no es And there is a perfecta. path to understand science too. Y también hay un camino para entender So, la ciencia. I hope you remember about last presentation when I say that how was the kind of mentality of men in that time about women? Entonces espero que se acuerden de cómo lo que yo había dicho sobre cuál era la mentalidad de los hombres en aquellos tiempos acerca de And las how they mujeres used to describe women. y, y cómo solían describir a las Actually, it's mujeres, more how to define them. cómo definirlas. So there is this interesting man. Entonces hubo este hombre interesante, His name is Gustav Le Bon. su nombre es Gustave Le Bon. He was living in the end of the 19th century. Él vivía al final del siglo XIX And he said the following: y dijo lo siguiente: women represent the most inferior forms of human evolution. la mujer representa la forma más inferior de Are evolución closer to humana. children and savages than to an adult civilized man. Me perdí esa parte. He was a scientist, Él era un científico, a good doctor and psychologist. un buen doctor en psicología. But the study of brain started for more than 100 years now. Pero el estudio sobre el cerebro comenzó hace más de 100 años. And that's what I want to talk to you. Y sobre eso es que quiero hablar. So, before any progress they did about the study of the brain, the human brain, Entonces, antes de cualquier progreso que tuvieron sobre el what estudio del moved the cerebro, scientists to study
the human brain Lo que movió a la gente a estudiar el cerebro was humano their pre-knowledge about anatomy and biology. era sus conocimientos anteriores sobre la anatomía, la biología. And the way they do today is almost the same thing they did in the past. Y la forma en la que lo hacen hoy en día es casi la misma forma en la que lo They hacían en el focus pasado. only on the biology. Se enfocan solamente en la So biología. when they talk about a brain of a man and a male brain and a female brain progressing since they were born, Entonces, cuando ellos hablan sobre cómo progresa el cerebro de una mujer y de un hombre desde que nacen, it's completely different how they describe an evolution of a male brain and a female brain. es completamente diferente cómo ellos describen la evolución del cerebro del hombre y de la mujer. And this progress that I think the best they could think about female brain Y creo que la mejor manera en la que ellos pueden pensar sobre el cerebro humano about intuition, perception, and emotion. era esta evolución en la percepción y la emoción. And perception, Y la percepción that kind of things couldn't qualify them for some kinds of works. ese tipo de... Eso no, no These things would los put them calificaba to work as a good wife or a good mom. para decir que esta persona era perfecta para ser una buena esposa o una buena madre. So, something important that we need to understand now Entonces, algo importante que tenemos que entender ahora we started to have access to brain images es que comenzamos a tener acceso a imágenes living del cerebro human body en un cuerpo humano vivo in the end of the last century. al final del siglo anterior. I'm going to talk about Gina's Rippon's book. Entonces voy a hablar sobre This is a book el libro de of Gina a Swigon. neuroscientist. Her name is Gina Rippon. El nombre del libro de la autora es Gina Ribbon. And she makes really good questions about how men and women behave in some certain ways. Y ella hace algunas preguntas interesantes sobre cómo los seres humanos se comportan de ciertas maneras. I am aware that a lot of people in the movement they already reading this book. Yo sé que hay personas que ya están leyendo este libro, So I think this is not going to be a surprise for a lot of you. entonces yo creo que esto no va a ser una sorpresa para But it's todos, very interesting to meditate about this information. pero es muy interesante meditar sobre esta información. So in this book, she shows us that there is some myths about difference and deficiency Entonces, hay algunos mitos sobre diferencias y deficiencias in in a female brain, en un cerebro femenino and how this kind of concept is still maintain these prejudices against women. y este concepto es mantenido como un prejuicio acerca de las mujeres. And how poorly executed scientific studies get used in the service of sexism. Y los estudios de la ciencia se usan al servicio del sexismo. And
how they are making the wrong questions, how they are taking wrong conclusions about something that is not disconnected to what is around us. Y ellos hacen conclusiones equivocadas sobre cosas que nos rodean. So, what I'm not saying that there is no differences between male and female brain. Yo no digo que no hay una diferencia entre un hombre masculino y entre un cerebro masculino y un cerebro femenino. But the science of sex, and its differences is really interesting and at the same time complex. La ciencia sobre las diferencias es muy interesante y al mismo tiempo complejo. Because can biological differences reveal interesting aspects of our stories? Porque ¿será que las diferencias biológicas pueden revelar cosas interesantes sobre nuestras And historias? why we are so obsessed with males and females? ¿Y por qué estamos tan obsesionados con masculino y femenino? So, as a neuroscientist, Entonces, ¿cómo una actually she's a neurocientífica, neuroscientist, en realidad una neurocientífica cognitiva, she uses brain techniques to discover, to investigate and explore developmental disorders ella usa técnicas para descubrir trastornos mentales? I'm going to repeat the last phrase. What she does in this book, she's exposing actually. She uses brain techniques to discover and investigate and explore developmental disorders. Entonces, repitiendo, ella usa técnicas para descubrir trastornos mentales, like autism como el autismo or developmental identities, o identidades and always depending on your respective desarrolladas. experiences. Y todas, y bueno, hay muchas diferentes perspectivas. When we look to this book, Entonces, cuando yo miré este libro, the first thing that people could think perdón, cuando vemos este libro, lo primero que las personas pueden pensar a feminist with anger es que ella es simplemente una feminista con and ira that we should be careful about reading her book. y que deberíamos ser cuidadosos But al leer ese actually, libro. it was always an accident to start reading this book in this specific direction. Pero en realidad siempre fue un accidente escribir este libro en esta dirección específica, Studying about autism porque ella empezó estudiando sobre el autismo, because she's an autism researcher, and she points porque ella es una and she investigadora points del how autismo, different each brain can be. y ella señala cuán diferentes los cerebros pueden And ser. she even says, Y ella incluso dice, if you meet this autist person, si vos te encontrás con una persona this autista, autist brain, un cerebro autista, you have met just one autist brain. te has encontrado solamente con un cerebro autista, Because she believes that there is no brain like the other. There is a lot of diversity. porque ella cree que no hay ningún cerebro que sea igual a otro, que hay mucha So because of diversidad. this belief about different brains, Entonces, por causa de esta creencia sobre diferentes cerebros, and because she used to believe in all these myths about a female brain, y porque ella solía creer estos mitos de un cerebro femenino, and we can't blame her for that because we were affected
too. Y no podemos culparla por eso, porque nosotros también fuimos What afectados. she did was to try to research differences between male and female brains. Lo que ella hizo fue empezar a buscar las diferencias entre un cerebro masculino y femenino. And one of her conclusions Y una de sus conclusiones is that the differences between the sexes es que las diferencias entre los sexos are much more smaller than we ever thought. son mucho menores de lo que una vez pensamos. And after this introduction, what we have to ask ourselves Y después de toda esta introducción, lo que quiero que nos preguntemos start to go through this subject cuando comenzamos a abordar el asunto you got a male or female brain. tenemos un cerebro de una persona masculina y otra femenina. Um, so Entonces, I'm going to start sharing my screen. voy a comenzar a compartir pantalla. And I'm going to say something before we start using it. Y voy a decir algo antes de empezar a usarla. I forgot to say a few things. I'm going to go back. Voy a regresar y decir algunas cosas. After Gina Rippon's study on this and the subject, Antes del estudio de Gina Rippon sobre este she found that asunto, people in scientific field ella descubrió que en el mundo científico they were looking just to the biology, not to the environment. ellos estaban mirando a la biología, And no after al ambiente. exposed her studies to some of these centers of, I don't know, scientific centers. Y en estos centros científicos, The response to it, la respuesta fue in not a good way. respondieron no de una buena manera. The comments they did about her studies, but I'm not going to mention every of them. Y voy a mencionar algunos comentarios que hicieron sobre el estudio de ella, pero Because no voy a some of leer them, todo, I don't think the words they use it's proper to say here. porque algunas palabras que usaron no creo que sea apropiado decirlas acá. And one of the scientific magazines said the following. Una de las revistas científicas dijo lo siguiente: This woman is just a postmenopausal affirmative action loser. esta mujer es simplemente una postmenopausia, una perdedora. And what these people continue to propagate Y lo que las personas continuaron propagando is that there is no way these women can be right. es que no hay manera de que esta mujer pueda tener razón, Biology says so. porque la biología lo dice. And I think women are complaining too much. Y yo creo que las mujeres se están quejando demasiado, Skills which will complement those men. porque ellas tienen todas estas habilidades maravillosas que van a complementar al hombre al liderar el mundo. Of sexism. Entonces lo que estoy diciendo es que esta versión romántica del sexismo
they complement men in what they are not good at. Es que se piensa que la mujer complementa al hombre en aquello en lo que el hombre no es bueno, lo cual es la percepción, la emoción And intuitions. y la intuición. So now we are going to our screen. Entonces ahora vamos a ver la pantalla. And I want you to just show how this things works. And actually, I think women are going to agree with me in some of these points. Yo creo que las mujeres van a concordar conmigo en algunos de estos puntos. But when you look to the scientific world, look to a female body. Pero cuando los científicos observan el cuerpo de una mujer, que es este de aquí, And when we look to a male body, which is this one, y cuando miran a un cuerpo masculino que está acá, and they see the difference between our reproductive organs, cuando ven las diferencias sobre nuestros órganos reproductores, maybe the size of a woman and the size of a man, tal vez el tamaño de una mujer y el tamaño de un hombre, they conclude that the brain is different also. ellos concluyen que el cerebro es diferente también. And because the brain are different, Y como sus cerebros son diferentes, they are kind of different skill sets. tienen habilidades diferentes. So women are going to have this ability of empathy. Entonces las mujeres tendrían esta habilidad de empatizar, But she will be awful to read a map, like here. pero no tendría la habilidad de leer un mapa. And men will be awesome doing this kind of things, like proportion of knowledge of space. Y el hombre sería muy bueno al tener un conocimiento de los espacios al hacer esto. And women would do the same as we have demonstrated here. Y las mujeres lo hacen And this kind of de una forma brains and skill que está sets demostrado are acá. going to produce Y estas diferencias en las habilidades producen two types of social rules. dos tipos de reglas Like sociales. a man will be someone who are going to win something great in science. Como por ejemplo que el hombre es alguien al quien acudimos con respecto a cosas científicas. El hombre sería un filósofo o un gran investigador. And women will be better fitted in caring jobs. Y las mujeres estarían más capacitadas para trabajos que tengan que ver con el cuidado. Like being a nurse or a teacher in primary school. Como ser una nurse o una maestra, profesora de primaria. Y yo creo que muchas de las mujeres acá pueden identificarse con este tipo de trabajos, pero tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuál es el origen del deseo de cuidar de las personas y de, por ejemplo, no ser un científico o científica. Then what we already talked about, but now I'm going to show you. Entonces, ahora algo que ya hablamos, pero ahora les voy a mostrar. Is how they see this progressive
of male brains and female brains and how the biology is related to it? Esto de cómo ellos ven el progreso del cerebro y cómo la biología se So we have relaciona. this female brain and this male brain. Entonces tenemos este cerebro femenino y este cerebro masculino. And this one, actually, this both are from babies. Y en realidad los dos son de bebés. This is a baby girl brain. Esta es una niña, un cerebro de una niña. And the way they describe this is like, I don't know if you can see clearly, but here you can see this part of metal, part of this male brain. Acá podemos ver esta parte de metal en el cerebro. And what you can see as this male brain is progressively growing. Y lo que podemos ver a medida que el cerebro progresa Is that this metal indicating resilience? es que esto acá indica la resiliencia And strength and like knowledge strength. y fuerza, conocimiento. And what we can see about women is the opposite. Y lo que podemos ver en las mujeres es lo opuesto. We are just going to be evoluted in a sense of emotions and intuition and empathy. Las mujeres evolucionarían en términos de emociones y empatía. So they have this idea that boys and girls develops in different ways. Entonces tienen esta idea de que los niños y las niñas se desarrollan de diferentes formas. And this, the brain of this boy Y el cerebro de este niño grow with a more resilient and strong, as a strong brain. crecería con más resiliencia, And he como can un be this cerebro fuerte, brilliant person, y él podría ser esta persona brillante, while the girl, she's just going to be and emotionally mature. al tiempo que la mujer simplemente va a ser madura emocionalmente. And we need to understand that in that time period that the concept or Mars and Venus idea was conceived. Y necesitamos entender que en ese tiempo el concepto sobre Marte y Venus nació, From Mars and women are from Venus. de que las mujeres son de Venus y que los hombres son de Marte. People were believing Y en el mismo tiempo las personas creían that it was dangerous to women educate themselves going to universities. que era peligroso que era peligroso que las mujeres se eduquen, que vayan a las universidades. That part of it Y la parte is that triste they use the biology as an excuse es que usaban la biología como la to excusa propagate these concepts, para propagar este concepto, and they use the biology still today to define that. y usan la biología hoy mismo para definir eso. So when we look to a brain, Entonces, cuando miramos un cerebro, its functions are very interesting, sus funciones son muy interesantes and we need to think about it. y necesitamos pensar sobre eso. So, I don't know how many of you watched this specific or know what this represents. No sé si alguien sabe qué representa esto acá. This film and these characters here Esta película y estos personajes de acá tells a story
about how this female brain of a girl Nos cuentan la historia de cómo el cerebro de una niña works about how defining their emotions. funciona en definir las emociones. Like the joy, the happy thoughts, happy emotions. Acá tenemos, por ejemplo, las emociones de The felicidad, sad ones, las de tristeza, when you feel fear or you're scared. cuando tenés miedo o estás asustado. It's pretty intuitive. I don't have to say it. Esto es bastante intuitivo, no tengo que This decirlo. one here, Este de acá feeling disgusting for something. es cuando estás And con unfortunately, asco. these things here, they create these stereotypes Y esto acá crea un estereotipo in women, I mean. en las mujeres. And when it's related to that, Y cuando está relacionado con eso, I mean, in a female brain, quiero decir en un cerebro femenino, scientists tend to only look to this one, not that women are capable to do this one. los científicos tienden a mirar solamente a esta parte de acá, no a la parte de que son capaces de estas cosas científicas. The sense of the self, Un sentido which is the sense of del others yo, too. que también es un sentido hacia los otros. This sense of belonging. Este sentido de pertenencia. I'm talking about this rational. I don't know if this is the right word, but like using more your reason than your emotions. A lo que me refiero es a este sentido de usar más el cerebro que las emociones. But we have to remember that two things here, they both belong to a male brain. Lo que tenemos que recordar es que estas dos cosas pertenecen a un cerebro masculino. A male brain and female brain. Y a un cerebro femenino. So, of course, there are differences between the biological differences between us, and even I think brain differences between male and females. Entonces, claro que hay diferencias biológicas y también creo que diferencias en el cerebro entre hombre y mujer. Now, pero lo que quiero señalar ahora despite these differences, es que a pesar de estas diferencias, the male and female brain, they are not a dichotomy. el cerebro femenino y masculino no son una dicotomía. Dichotomy is like water and oil. They are completely different. They cannot be compared. There is no similarities between them. Una dicotomía es como el agua y el aceite, que son totalmente diferentes, que no son comparables. Actually, this word is dicotomía. It's dichotomy in English. En portugués, bueno, la palabra es dicotomía. What I want to point now is that we have more similarities than differences. Y lo que yo quiero señalar es que tenemos más similitudes que diferencias. And this specific similarities is what define a person, a brain's person. Y las diferencias son específicas a lo que definen una persona. First of the thing that defines us. Entonces, la primera cosa que nos define Is that a brain can be predictive coders. es que un cerebro puede ser un código que predice.
things Así, o sea, que, es decir, que podemos predecir based cosas on codes. basados en código. And we have this exchange of information inside of brain. Y tenemos este intercambio de información dentro So del what they cerebro. do is they codify informations Entonces lo que hacen es, ellos codifican la información and like in these arrows here, you have this exchange of information. y así como en estas flechas de aquí tenemos estos intercambios de And what información. our brain can do is predict Y lo que nuestro cerebro puede hacer es predecir a next event un evento siguiente with the previous event. basado en el evento previo. Like man can predict when it's going to rain. Como por ejemplo, el hombre puede predecir cuándo va a llover. Of course, we have softwares and technology that do this kind of things to us today. Claro que hoy en día tenemos software que hace esto por nosotros, But all this technology was built pero toda esta tecnología fue construida based upon our perception of the events, basada en nuestras percepciones of the sobre specific el evento, characteristics that would become this specific event. de estas características específicas de este evento. Like we can predict a storm, tornado, when it's going to have sun, a sunny Nosotros day. podemos predecir, por ejemplo, un tornado, cuando vamos a tener un día soleado. You don't even have to use this technology to understand that. Ni siquiera precisamos usar esa tecnología para entender eso. Like if you don't have this knowledge that the clouds are bringing us this rain, Si, por ejemplo, no tuviéramos el conocimiento de que las nubes nos traen la lluvia, actually what I'm proposing here is let's pretend that I never saw any clouds, like in Noah's time. lo que estoy tratando de hacer es como, tratemos de imaginarnos que nunca hubiéramos visto una nube, como en el tiempo de Noé, por ejemplo. People couldn't predict that it was going to rain, Las personas no podían predecir que iba a llover, but I believe after, well, 8 people got saved from the flood, pero después, yo creo que después que 8 personas fueron salvadas del diluvio, and I think it became pretty intuitive to know when it was going to rain. creo que se volvió bastante intuitivo de saber cuándo iba a llover, Because you have this pattern. porque tenés este patrón. Women can do that, and actually, our brain can do that. Y las mujeres, es decir, o sea, nuestros So, cerebros pueden hacer eso. We didn't have clouds to the flood, Entonces, nosotros no teníamos nubes hasta el diluvio, and that's my point. y ese es mi punto. After the flood, it was pretty simple to them to realize that when it was going to rain. Después del diluvio, se volvió fácil para ellos poder saber cuándo iba a llover. Because they saw the clouds after the flood and they realized, well, I think it's going to rain because the same thing happened when the flood started. Ellos empezaban a ver las nubes y decían, bueno, creo que va a llover porque lo mismo pasó antes de que empiece el diluvio. Well, the next thing we are going to see is actually, wait a minute. Yeah, this one here. Our brains are plastic. Nuestros cerebros son plásticos. They can be talking figuratively, they can
change of some shapes or forms. Hablando en sentido figurado, el cerebro puede cambiar su forma. So this Entonces, specific thing esta cosa específica is that mostly is the reason why people defines that women are not suitable or they cannot be an engineer or cannot read maps or have this knowledge of space, perception of space. es que esta cosa específica es lo que hace pensar que la mujer no puede tener habilidades matemáticas And o because of de this, ingeniería, etc. there is some sexist phrases we say here in Brazil, like if a woman is riding a car, this is a constant danger. Y es por este motivo que hay frases, por ejemplo, en Brasil sexistas, como por ejemplo de que si una mujer está manejando un auto, es un peligro constante. But I want to give you one example, my own experience, I think. Pero quiero dar un ejemplo I de mi live in the experiencia. same building as Daniel. Daniel, I don't know, I think most of you know my cousin, Daniel Machado. Creo que muchos de ustedes conocen a mi primo Daniel Machado. Well, he's my cousin and we live in the same place. Él es mi primo y vivimos en el mismo lugar. And we have very narrow garage. Y tenemos algo muy It's cercano, so complicated muy estrecho. to put a car in this garage. No entendí bien lo que dijo. But if you ask, like everyone who knows me in my family, and even if you ask Daniel, I'm a person who loves to drive. Lo que dijo es que tienen un garage muy pequeño, pero Daniel sabe que yo soy una persona que me gusta mucho manejar, conducir. Always trying to drive. Y como me gusta mucho eso y siempre estoy tratando de manejar, Well, who's driving has to put this car in this narrow garage. el que maneja tiene que colocar el auto en este garage I got bien some pequeño, doing that. estrecho. Entonces yo me volví tan buena haciendo eso I had to do that like for months, and I do that for years now. porque yo tenía que hacer eso por meses y ahora lo he hecho por años. That I can put the car in the garage like in front, or I don't know the name when you take your car in the back. I don't know how to describe that. Porque yo lo puedo hacer Back it con el auto yendo de frente o de reversa. in reverse. Yeah, people saying here in reverse. So actually, I even like more taking the car in reverse. De hecho, a mí me gusta más But it's so estacionar el auto funny when en men, reversa. see me doing that for the first time, when they see me doing this in this narrow garage. Es a veces gracioso como cuando un hombre me ve hacer eso en este garage tan estrecho. I have this brother-in-law. He's really nice. Tengo este cuñado que es muy I bueno. took my sister and him in the airport, and I bring them home to spend the night. Y yo fui a buscarlos al aeropuerto y los traje a casa para que se queden a dormir. And when he saw me like putting this car very fast in the garage, he was very surprised. Y cuando me vio estacionar el auto muy rápido en el garage, él estaba muy Because every sorprendido. time he does that, Porque cada vez que él hace eso,
he took at least like 4 to 5 minutes. A él le llevó por lo menos He 4 o took 5 just like minutos 30 seconds. y a mí me llevó solamente 30 segundos. So the thing is, our brains are plastic. They can be shaped. Entonces la cosa es que nuestros cerebros tienen plasticidad, pueden ser, son Now, you moldeables. need to understand that, live that in your lives. Quisiera que entiendan que viviendo Test nuestras vidas, yourselves about it. que nos hagamos una prueba sobre eso. Start doing Sudoku, for example. Empezá a hacer Sudoku, por ejemplo. It's so nice when you start the first one. I think you take like 40 minutes, a hard one, I mean. Está muy bueno cuando, por ejemplo, empezás al principio, te lleva como 40 minutos. No bueno, uno difícil. Practicing doing that every day. Y que después de mucha práctica, hacerlo todos los You días, can do that like in 10 minutes. podés hacerlo en 10 minutos. And this perception of how plastic our brains are Y esta percepción de cuán plásticos nuestros cerebros son, can define who we are going to be or who we can be. puede definir quién nosotros vamos a ser o quiénes nosotros podemos So, ser. if a brain is exposed to a constant exercise for at a minimum of 3 months, Si un cerebro está expuesto a un ejercicio constante por un mínimo de 3 meses, a new ability. va a tener una nueva habilidad. But what we have to realize as well Pero lo que tenemos que tomar is en that cuenta if you también stop doing what you're doing before, es que si paras de hacer lo que your estabas brain haciendo starts to antes, lose that capacity. el that cerebro ability. empieza a perder esa habilidad. They made a few tests with taxi drivers in London, Hicieron algunas pruebas con taxistas en Londres and they were pretty good in finding new shortcuts and having this sense of space. y ellos eran muy buenos encontrando atajos y teniendo este sentido de la But they said ubicación, that after they retired, pero vieron que después que se they jubilaban, lost their ability. perdieron su habilidad. So that was I had to do to talk about our brains are being plastic. Entonces, eso fue sobre nuestros cerebros teniendo plasticidad. Well, now I want to talk to you about our brains being permeable. Ahora quisiera que hablemos sobre nuestros cerebros ser permeables. First, we have this need of being accepted. Entonces, primero, nosotros tenemos esta necesidad de We have aceptación. this need of to feel belonging to someone or to a place or an environment, a community. Tenemos la necesidad de sentirnos que pertenecemos a algún lugar, a alguna comunidad. And depending on how is our environment, Y dependiendo de cómo es nuestro ambiente surrounding us, y de cómo son las personas que nos rodean, our brains are going to I don't know the right word to say it, but they are going to absorb what is happening. nuestros cerebros, no sé bien la manera de decirlo, pero van a absorber lo que está pasando. So just make they did a test with this two group of people. Se hizo esta prueba con dos grupos de Trying to personas, see this specific place in the brain and how tratando de ver este lugar específico en el cerebro which parts of the brain
would be activated. Y para ver cuál parte del cerebro se And what activa. I Se see activa. is those group was to say the same sentence, phrase, Y lo que hacían con esos dos grupos es decirle las but mismas changing frases, just a word. pero cambiando solamente una palabra. Um, there is this work that only you with your skills can do. Como por ejemplo, hay este trabajo que solamente vos con tus habilidades podés hacer. They said that this phrase to this group and to the other group, Le dijeron esa frase a un grupo y al otro grupo and the other group they say there is this job, but I really want to see if you are going to manage that. y al otro grupo le dijeron, hay este trabajo y yo quiero And ver si sos capaz when de they hacerlo. said that phrase to these different groups of people, Y al decirle esto a estos diferentes grupos de personas, what they realize is that one part of like to the second group actually, lo que se dieron cuenta es que al segundo grupo, de hecho, is that the same area responsible to feel pain in the brain la misma área responsable de recibir dolor was activated in the second group. se activó en el segundo grupo. So this is very important to us to understand. Esto es muy importante para nosotros, que nosotros entendamos How we can be shaped about our self-esteem. cómo podemos ser moldeados con respecto a nuestra autoestima And how we can react to some situations. y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Because the fear of pain Porque el miedo al dolor can make us not do what we should do. puede hacer que nosotros no hagamos lo que deberíamos hacer. Actually, what is going to happen is if there is something that can be really great to us or something good, Por ejemplo, si hay algo que sería maravilloso para nosotros, algo bueno, what we tend to do is, no, I'm afraid, I don't want to feel pain, I'm not going to do that. lo que tendemos a hacer es decir, no, tengo miedo, voy a sentir dolor, no voy a hacer eso. And now I want to the women here Y ahora quiero a las mujeres acá, quiero que confirmen o no confirmen what I'm going to say. lo que voy a decir. Well, I don't know how many of you No sé cuántos de ustedes heard that kind of phrase, oyeron ese tipo de frases. like, I don't know if you can do that because this is thing that guys do. No sé si puedes hacer eso, porque esto es lo que hacen los hombres, esto lo hacen los hombres. But and even if you like this thing that most of men do and they say that you cannot do, Pero mismo que a vos te guste hacer esto que se dice que lo hacen los hombres, what you tend to do is, well, I'm not going to do that, even if I like. lo que tendemos a hacer es decir, bueno, no voy a hacer eso, mismo que me guste. I have a different kind of education when I was young. Yo tuve una educación diferente cuando era joven. I have both of the experiences, Tuve ambas experiencias and I know this is not like my parents' fault.
Y sé que esto no es así como la culpa de mis and this is padres, not their parents' fault. y esto no es la culpa de sus padres. This is just a concept that has been propagated for millenniums, and Este es simplemente un concepto que ha sido propagado por but milenios. because I was raised in the countryside Pero como yo fui criada en el campo and accidentally I watched that Chuck movie, y accidentalmente miré I always hated la, dolls. la película de All Chucky, the time. I'm still scared of siempre, them. siempre odié a los muñecos. Me asustaba de ellos. And what I always really like to do Y lo que a mí siempre me gustaba was hacer doing sports era los and deportes playing with the boys. y jugar con los niños. And the boys were even mean to me, Y los niños eran incluso malos conmigo, saying I was a macho man. diciendo que yo era That was un no. I laughed at this today, Entonces yo me río de eso hoy en día, but um, but but that kind of thing and that kind of pain influenced me when I started living in the city. y ese tipo de dolor me empezó a influenciar I was cuando a yo little empecé a, cuando yo empecé a vivir en la ciudad. Ahora era and I más started having mayor interest for boys. y empecé a tener interés hacia los hombres, I don't want it to be this macho man, which is not accepted for men, for boys. pero yo no quería ser como esta, en español, machona, So, como so what para I started que no me aceptan los hombres. in a inconscious way, Entonces lo que yo comencé a hacer de forma I inconsciente, started to be more feminine, yo comencé a ser más femenina, but I kept doing the sports and fighting with the boys. pero seguí haciendo cosas así de luchar contra hombres, ese tipo de cosas. That kind of situation made me realize Y ese tipo de situación me hizo dar cuenta that it was not my female brain. es que no era cerebro femenino, Acting like a boy, as a common child. Actually. porque en el pasado yo estaba actuando como un niño, I just sí. wanted to run as fast as I can. Yo simplemente quería correr lo más I rápido just que wanted podía. to hide like the best I can in this hide and I don't know the name of this play. Yo quería esconderme de la mejor forma, en el This mejor lugar, hide and seek jugando a la game. escondida, This hide and seek game. jugando a la escondida. And I was pretty good actually. Y yo era muy buena en I used realidad. to win from guys like running and being competitive. Yo le solía ganar a los chicos corriendo y siendo competitivo. But I stopped doing that. What I really loved. Pero yo paré de hacer eso, algo que realmente amaba. And that's the sad part. Y esa es la parte triste. We are sociable. We need social contact. Nosotros necesitamos contacto We have this social. need of belonging to a community, to someone. Tenemos esta necesidad de pertenencia. And our environment can define that.
Y nuestro ambiente, nuestro entorno puede definir eso. Specifically because we are females or males. No es específicamente de nuestro cerebro porque seamos hombre o mujer. So I didn't finish what I really wanted to say, and I know that I have a minute, 1 minute. Yo no terminé lo que quería decir y sé que tengo solamente un minuto ahora. And I was, and maybe I will present another presentation Y tal vez yo voy a dar otra presentación to finish what I started to speak about. para terminar lo que empecé hablando, But I don't know yet when this is going to be. pero todavía no sé bien cuándo eso va a ser. But the people that are taking care of this camp meeting are going to inform you about it. Pero las personas que están cuidando de este seminario les van a And, informar. just saying in advance, I think I'm going, the next presentation, I will finish very quick because it's not that much I have to say. Y en la próxima presentación voy a terminar muy rápido porque no es tanto lo que tengo que decir. So I invite you to kneel with me, we pray. Entonces, los invito a arrodillarse para una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you so much because we have the science today. muchas gracias porque tenemos la ciencia hoy en día. The truth can always set us free. La verdad siempre nos puede liberar, But we know that we have this kind of best influence in our lives. pero nosotros sabemos que tenemos este tipo de, estas influencias del pasado en nuestras vidas. And what we ask you in this moment Y lo que te pedimos en este momento is that you can work in our hearts, in our brains, es que puedas trabajar en nuestros cerebros, en nuestros corazones. and please take all of this off of us. Y que por favor saques todo eso de nosotros. I know that you were very tolerant with us in the past, Yo sé que has sido muy tolerante con nosotros and en you el did the pasado best you could do about protecting women. y que hiciste lo mejor que podías para proteger a las Even when mujeres. we see to the past and we think that it was very bad, Mismo cuando miramos el pasado y pensamos que realmente but fue muy mal. we are grateful because you were not that tolerant anymore. Pero también estamos agradecidos porque ya no sos tan tolerante And you were trying to restore us. y estás tratando de restaurarnos. Please stay with us in this day. Por favor, quédate con nosotros en este día. Help us to meditate upon this information we have. Ayúdanos a meditar en esta información que tenemos And have this special place in this day to talk to people about the subject and informing our brothers and sisters. y que podamos tener el espacio para hablar de estas cosas hoy y informar a nuestros hermanos y hermanas, Because we need to change what is happening in this world and with the people around us. porque necesitamos saber lo que está pasando alrededor nuestro. Sí, alrededor nuestro. Please bless this camp meeting and the next speakers. Por favor, bendecí el seminario y los próximos oradores. Please stay with us with the presence of the Holy Ghost. Por favor, quédate con nosotros, con la presencia del Espíritu Santo. We ask all these things in Jesus' name. Pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús. Amen. Amén.